recuerden que lo que registramos allí es un insumo muy importante para otras especialidades, para enfermería, para profesiones como los psicólogos, los trabajadores sociales y demás miembros del equipo de salud. Es el archivo documental histórico, como les contaba, y tiene también un componente legal importante porque es el elemento probatorio o la prueba reina en un marco legal y normativo, tanto de las actuaciones legales en contra del equipo de salud como en contra del médico. También es el mejor insumo de defensa de los médicos para situaciones de demandas por responsabilidad médica, y además es un insumo, digamos, que brinda información para temas de facturación por venta de servicios, para actuaciones administrativas de las instituciones de salud. Entonces, ¿qué áreas componen la historia clínica? La primera son los datos de identificación del paciente, va seguido del motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales y familiares, la historia personal y familiar, el examen mental, el diagnóstico, el análisis y el plan. Esos van a ser los ítems que vamos a revisar. Entonces, ¿qué datos de identificación nos interesan? Los nombres y apellidos, el documento de identificación, dónde nació y de dónde procede el paciente. Recuerden que en temas de salud mental es muy importante conocer el contexto social y cultural en el que se mueve la persona que consulta, qué nivel de estudios tiene, a qué se dedica, si practica religión, si tiene alguna práctica espiritual, si es creyente o no creyente, su estado civil, cuántos hijos hay. Y en salud mental también es muy importante saber con quién convive. Recuerden que muchos de nuestros pacientes requieren apoyo para actividades básicas, otros requieren apoyo para supervisar la toma de los medicamentos, otros requieren unos cuidados especiales. Entonces es muy importante saber con quién contamos para garantizar los cuidados de nuestro paciente. Y por último, pues quién acompaña al paciente. Para efectos legales siempre es mejor registrar los nombres, apellidos y el número de documento de identificación. Ya en el motivo de consulta, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Uno, registrar siempre en las palabras en las que el paciente nos manifiesta el motivo de consulta. ¿Por qué es importante eso? Porque nos permite también conocer qué grado de conciencia de enfermedad y de síntomas tiene la persona que va. Puede pasar que el paciente diga, mire, yo no sé por qué estoy acá, me trajeron obligado. Entonces, viene la otra parte. También es importante registrar qué nos dice el familiar. Mire, doctor, no, es que venimos porque él destrozó la casa ayer en un ataque de rabia. Entonces ya ahí integramos lo que nos dice el paciente y lo que nos dice su familia. Y por otra parte, cuando el paciente viene remitido de otro centro de salud, pues es muy importante poner de dónde lo remiten y para qué lo remiten. En cuanto a la enfermedad actual, que es una de las áreas más importantes de la historia clínica, tenemos que es un recuento de información que se registra en orden cronológico, en el que vamos a registrar los síntomas que motivan la consulta, qué tiempo de evolución tienen esos síntomas, cuál es su severidad y qué nivel de interferencia generan estos síntomas con el desarrollo de actividades cotidianas y de la funcionalidad en general. No es lo mismo, por ejemplo, que a mí me dé depresión, pero yo pueda seguir yendo a trabajar, a que me dé depresión y no me pueda ni siquiera levantar de la cama y no pueda trabajar, ¿cierto? También debemos dejar registro de qué eventos desencadenantes o estresores pudieron motivar que aparecieran estos síntomas, si es una primera vez o hay historia de antecedentes psiquiátricos, episodios o síntomas similares, si hay ideas de suicidio, agresión a terceros o síntomas psicóticos relacionados con estos síntomas, y es muy importante por temas legales. Y adicional, también debemos describir allí si hay conductas de riesgo, si hay alguna práctica de consumo de drogas o si hay algún paraclínico que aporten, por ejemplo, desde un centro de referencia cuando el paciente es remitido. De los antecedentes personales, entonces, vamos a tener otro grupo de antecedentes adicionales. Vamos a tener unos antecedentes familiares, vamos a tener una historia personal. Esto, por ejemplo, es algo diferencial de la historia clínica en salud mental con respecto a otras historias clínicas médicas. La historia personal, la historia familiar y los antecedentes judiciales. Entonces, de los antecedentes personales son los que ya conocemos en cualquier historia clínica
los podemos ver, están los antecedentes patológicos, las enfermedades tratadas o no, el cáncer, las enfermedades crónicas o heredables, los antecedentes quirúrgicos. En los antecedentes tóxicos hay algo muy importante en salud mental y es la importancia de registrar el patrón de consumo. Y ese patrón de consumo se constituye de 3 fuentes de información. Uno, la edad de inicio de consumo de cada sustancia, la frecuencia de uso y cuándo fue el último consumo. Eso lo tenemos que detallar con cada sustancia. Por ejemplo, puede ser que el paciente sea fumador habitual de tabaco y ocasionalmente use alguna sustancia psicoactiva. Entonces debemos describir cuándo empezó a fumar cigarrillo, con qué frecuencia lo hace, cuándo fue la última vez, y si, por ejemplo, consume cocaína, entonces tenemos lo mismo. Cuándo empezó a usarla, con qué frecuencia lo hace y cuándo fue el último consumo. En cuanto a los farmacológicos, buscamos explorar qué medicamentos ha recibido el paciente en el pasado, qué está recibiendo ahora, y nos centramos específicamente en si ha habido eventos adversos o efectos adversos, con estos medicamentos, sea extrapiramidalismo, intoxicación, falla terapéutica y la frecuencia de uso de estos medicamentos. En las alergias nos centramos mucho en las alergias medicamentosas o reacciones alérgicas a medicamentos. Y las hospitalizaciones, en el caso de salud mental, pues vamos a registrar son las hospitalizaciones por psiquiatría. Si ha tenido hospitalizaciones previas, por qué motivo fueron, cuándo fue la última vez que estuvo hospitalizado y en dónde fue. Y en la parte de trauma nos vamos a centrar principalmente en el trauma craneoencefálico, si fue severo o no, si tuvo pérdida de conciencia o no. En cuanto a los antecedentes familiares, nos interesa conocer las enfermedades heredables, aunque tienen un componente genético asociado, y ellas están la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, la discapacidad cognitiva, que antiguamente se llamaba retardo mental, y el autismo. Y también nos interesa conocer si han habido o no suicidios en esa familia. Esos suicidios no nos interesa solamente si son en familiares consanguíneos o si son en familiares no consanguíneos, porque el suicidio tiene un patrón muy parecido al de la réplica de los temblores. Entonces, cuando hay un suicidio, puede estar seguido de otro suicidio que, así no tenga relación consanguínea, por imitación de la conducta se puede dar en las familias. La historia personal, que es como una mini biografía que le hacemos al paciente, y esa biografía está marcada por una cosa que se llama hitos. El primer hito es la historia prenatal y perinatal. Acá nos vamos a enfocar en conocer si el embarazo fue deseado y planeado, si la mamá del paciente pudo asistir o no a controles prenatales, cómo fue el parto, si fue complicado o no, si tuvo hipoxia neonatal o no, porque estos eventos que producen interrupción del flujo de oxígeno al cerebro pueden estar relacionados con el desarrollo de enfermedades mentales a largo plazo. Posteriormente, una vez hemos recolectado esa información, vamos a proceder a indagar respecto a la lactancia. Cómo fue el proceso de lactancia materna, si recibió o no recibió, y si sí recibió, nos interesa conocer cómo fue el proceso de ablactación, que es cómo se suspendió la administración de lactancia materna y cómo fue la transición a la alimentación complementaria. Luego vamos a explorar una cosa que se llaman los hitos del neurodesarrollo, que son como unas etapas críticas muy importantes del proceso de desarrollo cerebral que nos permiten conocer si hubo algún antecedente o algún retraso en este proceso de desarrollo que tenga relación con los síntomas que estamos viendo ahora. Esos hitos son: a qué edad sostuvo la cabeza, a qué edad se sentó, a qué edad se puso de pie, a qué edad inició la marcha y a qué edad fue el desarrollo del lenguaje. Como nosotros conocemos por pediatría y por el neurodesarrollo normal a qué edad se debe dar estos hitos, pues el retraso en ellos ya nos da como alguna información adicional. En cuanto a la infancia, nos interesa conocer cómo fue la relación con los pares, es decir, con los niños de su edad, la relación con los adultos, cómo fue el inicio de la etapa escolar, hasta qué edad hubo colecho. Colecho es dormir, compartir cama con sus padres. Cómo fue el proceso de adaptación al jardín y a la guardería. En cuanto al rendimiento académico, nos interesa conocer si han tenido pérdidas de años, si hubo o han habido problemas de disciplina, cambios frecuentes de colegio, y ahora, pues como ustedes saben, este tema del matoneo escolar cada vez tiene más protagonismo en temas de salud mental. Entonces sí debemos conocer si la persona ha sido víctima de matoneo escolar o si practica el matoneo escolar. En la adolescencia buscamos conocer unos antecedentes muy específicos. Uno es la edad de inicio de la actividad sexual.
2, si ya tiene una orientación sexual definida. 3, si ha tenido consumo experimental de drogas. 4, si ha recibido educación sexual o si ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual. Y cómo es la relación de ese adolescente con el sistema normativo y vocacional. En cuanto a la adultez, nos interesa conocer cómo ha sido la historia académica. Esta ya está un poco más centrada en la parte universitaria. Cómo ha sido la historia laboral, si ha sido estable o no, si ha tenido muchos cambios de trabajo, cómo se relaciona con su jefe, cómo se relaciona con los compañeros de trabajo. Y finalmente conocer un poco cómo fue el proceso de matrimonio de hijos y los hijos. En cuanto a la historia familiar, nos interesa conocer cómo está conformada la familia de origen de ese paciente. Si tiene ambos padres, si es una familia homoparental, si los padres son del mismo sexo o de diferente sexo, si tiene hermanos o no, o si proviene de una familia adoptiva, pues conocer cómo está integrada esta familia adoptiva y qué conocemos de la familia originaria o de sangre de ese paciente. Es válido hacerlo como un texto, es decir, redactar que su familia está conformada por padre, madre, hermanos, o lo podemos hacer como un familiograma, que como ustedes conocen es un diagrama con cuadros y círculos que nos permite conocer cómo se integra la familia y cómo se relacionan unos miembros con otros. Si no vamos a usar el familiograma, podemos escribir allí cómo es la relación con cada miembro de la familia. Por ejemplo, es muy común que la relación con los hermanos con algunos sea mejor y con otros no sea tan buena, entonces eso es muy importante que quede allí plasmado. Entonces, con quién tiene más afinidad, con quién tiene de pronto más dificultades. Y allí es importante también describir en qué condiciones viven, si viven, por ejemplo, si tienen acceso a servicios públicos, si la vivienda es propia o es arrendada, si comparten de pronto vivienda con otros miembros de la familia extensa, suegros, consuegros, primos, tíos, y qué relación tiene el paciente y su familia con los sistemas sociales, si tienen, por ejemplo, alguna práctica religiosa o espiritual, si son parte de las juntas de acción comunal y cómo es la relación con los vecinos. Recuerden que los pacientes que tienen enfermedad mental pueden tener muchas dificultades de convivencia, ya sea porque gritan o porque tienen comportamientos extraños, y esto puede generar dificultades en torno a la convivencia con vecinos en el mismo barrio. Y en la parte de antecedentes judiciales nos interesa conocer, uno, si la persona ha tenido alguna pena privativa de libertad, o sea, prisión, si ha sido sindicado o no de algún delito, si se encuentra en una condición que se llama interdicción judicial. La interdicción judicial es una figura legal que se aplica a personas que han perdido su capacidad de autodeterminar su comportamiento. Les pongo el ejemplo de la persona, el viejito que le da enfermedad de Alzheimer, que ya no puede hacer cálculos, que ya no tiene memoria, y esa es una condición clínica que obliga a la ley a buscar proteger tanto el patrimonio material como los derechos de ese paciente. Y lo que se hace es que un juez de familia designa dentro de los familiares de primer grado de consanguinidad un albacea o un cuidador. Ese cuidador va a ser la persona responsable de administrar los recursos de la persona para evitar que sea víctima de fraudes, de estafas o de negocios pues malintencionados. Y en el caso de los menores de edad nos interesa conocer si hay algún tipo de trámite de custodia, si es un menor bajo protección o custodia del ICBF, pues conocer por qué llegó allí, si hubo algún problema de maltrato, de violencia. En cuanto al examen físico, entonces nos interesa registrar pues los signos vitales como en cualquier examen físico, y nos interesa mucho conocer los hallazgos relevantes, como por ejemplo los signos evidentes de trauma. Recuerden que los pacientes con enfermedad mental pueden tener alteraciones del comportamiento severas, que si se dan en la vía pública, pues usualmente interviene la policía, y la policía no tiene desafortunadamente un buen entrenamiento para el manejo de estas situaciones con enfermos mentales y pues tienden a agredirlos. Entonces es muy importante también poder documentar si la persona viene golpeada, si trae estigmas de que fue sujetada o amarrada, si viene deshidratada o no, y también si hay estigma de consumo de drogas. Esto es revisar, por ejemplo, el pliegue del antebrazo y mirar si tiene estigmas de venopunción, si en los espacios interdigitales hay estigmas de venopunción, o si evidenciamos, por ejemplo, quemadura en los pulpejos de los dedos, que nos indique que la persona consume azúcar. En cuanto al diagnóstico, entonces vamos a hacer el registro de nuestro diagnóstico es por ejes. Entonces, en el eje 1
Vamos a registrar las enfermedades mentales que hayamos, o la enfermedad mental que hayamos identificado, llámese esquizofrenia, depresión, ansiedad, bipolaridad, y cualquier alteración relacionada con el consumo de drogas. Eso va en el eje 1. En el eje 2 vamos a registrar todo lo que tenga que ver con la personalidad del paciente, llámese trastorno de personalidad o rasgos de personalidad en los que predomine el grupo B, C, A, eso ya lo van a ver más adelante. Y también si encontramos que el paciente tiene algún grado de discapacidad cognitiva, como les decía antes, lo llamábamos retardo mental, eso lo registramos en el eje 2. En el eje 3 va el diagnóstico médico, es decir, si el paciente es hipertenso, diabético, si tiene alguna enfermedad autoinmune, la registramos en el eje 3. Y en el eje 4 va todo el componente social. Entonces allí vamos a identificar si hay estresores económicos, si la persona es víctima de violencia, si de pronto hay un problema de custodia. Entonces todo lo que tenga que ver con el componente social va en el eje 4. El análisis entonces es, en un breve resumen, ¿qué hacemos con los datos clínicos más relevantes que hemos obtenido a lo largo de la historia clínica? En el que vamos a formular un diagnóstico, vamos a hablar del pronóstico de esa enfermedad, qué información puede ser relevante para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de salud mental, ¿no? Identificamos riesgo de suicidio y por eso vamos a hospitalizar al paciente. ¿Qué es lo más importante allí? Que se sustente o se dé un buen soporte para decidir la hospitalización o la salida del paciente. ¿Qué riesgos se identificaron? ¿Cuál va a ser el enfoque del tratamiento? Si le vamos a mandar psicoterapia, si le vamos a mandar a tomar medicamentos y qué recomendaciones generales le damos al paciente. Aquí es muy importante tener capacidad de síntesis y poder resumir los datos más relevantes de la historia, porque no es conveniente copiar y pegar lo mismo que registramos en la enfermedad actual. Me están preguntando si vamos a grabar la clase. Entonces, la respuesta es no, no vamos a grabar porque les voy a enviar la presentación. Entonces, ¿qué es importante acá? Dejar entonces el soporte a las decisiones clínicas, la apreciación de diagnóstico, las consideraciones de importancia para el paciente, su familia u otros médicos que vayan a consultar esta historia, y las decisiones y el soporte a las decisiones que puedan tener una implicación judicial. Les pongo un ejemplo. La única especialidad que puede privar de la libertad a un ser humano es la psiquiatría, porque partimos del supuesto de que prima la protección de la vida del paciente y su entorno. Entonces, si identificamos que el riesgo de suicidio es alto, pues lo podemos hospitalizar aún si él no está de acuerdo con ser hospitalizado. Para no incurrir en riesgos legales, los médicos debemos siempre dejar un soporte muy claro de por qué estamos tomando determinadas decisiones, sobre todo aquellas que implican privar de derechos fundamentales a los ciudadanos. Seguimos, entonces, finalmente registramos nuestro plan de tratamiento. Este plan de tratamiento debe comprender estos temas. Uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ubicar el paciente? El paciente se le va a dar salida, vamos a hospitalizarlo, lo vamos a mandar a hospital día, o si identificamos alguna condición de salud que no podamos atender en el lugar donde estamos, pues sí lo vamos a remitir. Si vamos a prescribirle medicamentos, recuerden que debemos poner el nombre genérico, la presentación, la dosis, la frecuencia en la que le vamos a administrar esa dosis al día y por cuánto tiempo. Si el paciente se va para la casa, debemos definir en cuánto tiempo lo vamos a atender. ¿Sí? La cita de control va a ser en una semana, en 2 semanas, en un mes. Eso va a depender de la condición clínica que hayamos identificado. Si necesitamos el apoyo de otras especialidades, entonces allí debemos registrarlo. ¿Qué signos de alarma le vamos a dar al paciente? Y es muy importante que allí se deje registro de cuáles signos de alarma le están dando. Pautas de higiene de sueño, si tiene riesgos suicidas, si tiene conducta agresiva, si desarrolla un efecto secundario con el medicamento, todo eso lo debemos registrar. Y en caso de que lo vayamos a hospitalizar, pues es muy importante dejar allí claro el plan de cuidados. Ese plan de cuidados incluye qué tipo de dieta va a recibir, en dónde lo voy a ubicar, requiere cuidado intensivo psiquiátrico, requiere una sala de cuidado intermedio, qué riesgos identifico durante la hospitalización. Por ejemplo, el paciente tiene alto riesgo de suicidarse en el hospital, pues debo dejar eso aquí registrado. Si le voy a poner algún tipo de medicamento endovenoso, pues debo dejar allí qué dosis, qué frecuencia y por cuánto tiempo. Lo mismo para los medicamentos de uso intramuscular. Y
finalmente debo registrar qué educación le brindé al paciente, a la familia. Si se va para la casa, pues que le di pautas de higiene de sueño, efectos secundarios de los medicamentos, signos de alarma. Y si se quedó hospitalizado, pues en qué condiciones va a estar, cuáles son las normas de convivencia dentro del hospital, cuánto es el tiempo de estancia promedio y toda la información que ellos puedan requerir para conocer qué servicios va a atender el paciente. En cuanto al examen mental, entonces vamos a tener, estas son las áreas a evaluar, pero bueno, me voy a detener acá un momentico. ¿Tienen hasta ahí alguna duda respecto a la historia clínica? Yo, profe, ¿qué son pautas de higiene de sueño? Entonces, las pautas de higiene de sueño son medidas que le brindamos al paciente para mejorar, como lo dice su nombre, la higiene del sueño. Entonces, como la mayoría de enfermedades mentales se acompañan de insomnio, debemos darle algunas medidas ambientales para reducir el riesgo de que le dé insomnio. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para no extenderme tanto en esto. Que la persona debe comer por lo menos 2 horas antes de dormir para que el proceso de vaciamiento gástrico no interrumpa el sueño. Que evite el uso de picantes o alimentos altamente condimentados en la noche, retirar las bebidas cafeinadas oscuras después de las 4 de la tarde, procurar evitar hacer siestas, procurar estudiar o ver televisión desde la cama, definir un mismo horario para dormir, para iniciar el sueño y despertar, son algunas de las medidas de higiene de sueño que son, digamos, medidas preventivas para que el paciente no le dé insomnio, o si ya tiene insomnio, pues nos sirven, digamos, para complementar el tratamiento farmacológico. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud? Vale. Entonces vamos a pasar la parte de examen mental. Entonces estas son las áreas que se evalúan en el examen mental: el porte y la actitud, el estado psicomotor, el afecto, el pensamiento, la sensopercepción, el sensorio, el juicio de la realidad y finalmente la introspección y la prospección. Entonces, en el porte y la actitud, ¿qué es lo que nos interesa conocer? ¿Cómo ingresa ese paciente al consultorio y qué es lo que observamos de su apariencia personal? Entonces, lo primero que vamos a documentar es si ingresa o no por sus propios medios. Puede que ingrese con un bastón, con una silla de ruedas, con un caminador. Si ingresa solo o ingresa acompañado, y si ingresa acompañado, ¿con quién ingresa? ¿Cuáles son las condiciones de higiene que observo? ¿Está descuidado en la higiene personal? ¿Se ve cuidado, adecuadas condiciones? Y en la parte de la vestimenta nos interesa conocer si esa vestimenta que trae es apropiada o inapropiada para ese contexto en el que estamos, que es de salud. Entonces, si la ropa viene en mal estado o si al contrario viene exageradamente arreglado o arreglada para la consulta, eso es importante dejarlo allí registrado. Y ya una vez empezamos a dialogar con nuestro paciente, nos interesa conocer el contacto visual. ¿Esto por qué? Porque a través de los ojos, pues uno puede inferir varios aspectos, digamos, del patrón de comunicación de ese paciente con los demás. Puede ser que sea penoso y evite el contacto visual, que se sienta avergonzado por algunos temas y baje la mirada, que esté muy suspicaz o hipervigilante y no pare de mirarme a los ojos pensando que yo de pronto le voy a hacer algo malo. Entonces esa es una fuente de información que después la vamos a complementar con otros hallazgos del examen mental para llegar a un diagnóstico. Y finalmente lo que vamos a documentar acá es qué actitud vemos en el paciente. Entonces yo les pongo acá algunos ejemplos, hay muchas más, pero estas son digamos, los ejemplos más frecuentes en salud mental. Si la actitud es suspicaz, como de desconfianza, si está hipervigilante, si la actitud de la persona es hostil o agresiva, si al contrario es amable o es familiar, es como una persona muy confianzuda, como si fuera amigo, o si ya es intrusivo, es decir, que invade mi espacio personal y me intenta besar o me intenta abrazar. La actitud de perplejidad es aquella en la que observamos que el paciente mira un punto fijo en donde para nosotros no hay nada, pero podríamos inferir allí que está alucinando y viendo algo. Si es pueril, que eso es una actitud infantil para la edad del paciente, o si es demandante, por ejemplo, es muy común eso en los servicios de salud ahora, que las personas sean muy demandantes y exijan de manera hostil la atención médica. En cuanto al psicomotor, entonces evaluamos dos áreas, una dimensión que es cuantitativa, es decir, qué cantidad de movimiento estoy observando, y la otra es cualitativa, es si estoy observando algún movimiento anormal. Entonces, en lo cuantitativo, vamos a expresar como eukinético cuando el paciente, la cantidad de movimiento que yo observo es la esperable, que de pronto cambie de posición una que otra vez, que se acomode en la silla. Pero, por ejemplo, puedo encontrar al paciente hiperkinético, es decir, que no para de moverse, o hipokinético, es decir, una persona que está como ida, que no se mueve, o
o cuando está francamente akinético, como pasa en la catalepsia y en los estados de flexibilidad seria que hacen parte del síndrome catatónico. Y en la parte cualitativa, ¿qué es lo que vamos a registrar? Si hay o no movimientos anormales. ¿Qué tipos de movimientos anormales hay? En salud mental están las estereotipias motoras, están los tics, los temblores, las corias, el balismo, los manierismos, la flexibilidad seria o la postura catatónica, que era lo que les hablaba ahorita, se relaciona con estados o de hipoquinesia o de asinesia. En cuanto al afecto, vamos a evaluar estos 4 ítems principales. El primero es la propiedad, es decir, el afecto es apropiado o inapropiado para lo que estamos discutiendo. Puede suceder, por ejemplo, en los pacientes con manía, que es la fase de exaltación del afecto del trastorno bipolar, que le cuenten a uno aspectos que son tristes, pero se ríen, por ejemplo, y eso sería inapropiado, ¿cierto? Si le están hablando a uno de que un familiar murió y la persona se ríe, pues yo considero que ese afecto no es apropiado. También vamos a tener un tono, entonces les hago una primera pregunta. ¿Cuáles son las emociones básicas del ser humano? Alegría, tristeza. Tristeza, alegría, muy bien. ¿Cuál? Rabia. Rabia, sí. ¿Y? Falta una. ¿Dolor? Asco. No, Miedo. es una emoción, el miedo, eso. Entonces ahí tenemos, son 4. Alegría, tristeza, rabia y miedo. Entonces el tono del afecto va a ser de esas 4 emociones, ¿cuál predomina? Puede que ninguna predomine y la persona se vea en su afecto, en su estado emocional normal, entonces lo expresamos como eutímico. Aquí tenemos 2 alternativas. Podemos hablar de cantidad, es decir, de alteraciones en el tono afectivo en cantidad, entonces el afecto puede ser hipertímico, es decir, que está elevado, por ejemplo, la persona está muy eufórica, o está hipotímico cuando la persona está deprimida. Es válido como lo quieran registrar. Pueden registrarlo en cantidad como hipertímico o hipotímico, o pueden registrarlo de acuerdo a la emoción básica que predomine, de acuerdo a lo que ustedes están viendo. Si la persona, el tono es triste, el tono es ansioso, el tono es disfórico es con rabia, o el tono es, por ejemplo, hostil, ¿sí? Cuando la persona ya está desagresiva. Y además hay un fondo. Entonces, yo aquí les pongo el ejemplo de cuando uno habla con el mejor amigo o la mejor amiga que acaba de terminar con el novio o la novia y le dice a uno, no, pero yo estoy bien. Y uno en el fondo sabe que la persona está triste. ¿Sí les ha pasado eso? Sí, claro. Bueno, entonces cuando eso pasa, con los pacientes también pasa, que el paciente uno ve que no hay ningún tono, ninguna emoción básica de estas que predomine, pero siente que en el fondo la persona está como ocultando algo de sus emociones y percibe que en el fondo la persona está preocupada, o la persona está triste, o la persona tiene rabia y no la puede expresar. Entonces, lo expresamos así. Entonces, el afecto es eutímico, de fondo ansioso, o de fondo depresivo, o de fondo hostil. Y hay una cuarta parte, que es la modulación del afecto. La modulación es la capacidad que yo tengo de ir cambiando de matices o de tonos afectivos de acuerdo a lo que hable. Entonces puede que empiece eutímico contando todo normal, pero luego llega un punto de mi historia donde tengo que recordar algo muy triste y me pongo triste, y luego vuelvo a hablar de algo que me da alegría y me pongo bien. Eso es un afecto adecuadamente modulado. ¿Cuándo se afecta la modulación o cuándo ponemos que el afecto no está modulado? Cuando la persona puede hablar de aspectos, por ejemplo, muy alegres de su vida, pero como está deprimida, todo se ve y todo se siente en la entrevista como si fuera triste. Eso quiere decir que no tiene la capacidad de modular o de moverse entre diferentes estados de las emociones. Ahí viene la primera parte del taller. No se angustien, yo les voy a mandar esta misma presentación para que luego puedan hacer el taller de clase. En cuanto al pensamiento, vamos a evaluar 3 áreas específicas. Una es el curso, es decir, con qué velocidad y con cuántas ideas viene el discurso de ese paciente. Luego vamos a evaluar el contenido, es decir, qué tipo de ideas tiene el paciente, y luego vamos a evaluar la forma, es decir, qué tipo de pensamiento es. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, en cuanto al curso, podemos encontrar estas diferentes alternativas. Uno, que haya alteraciones en la velocidad en la que se asocian las ideas o se producen las ideas.
que haya disminución en el número de asociaciones o número de palabras, que haya, por el contrario, aumento en el número de asociaciones o número de palabras, que haya alteración en los nexos asociativos, o que dentro del proceso de diálogo con el paciente empecemos a ver que entran ideas extrañas en el discurso. También allí miramos si hay alteración en el significado de las palabras o si hay respuestas verbales inadecuadas, y también evaluamos si hay trastornos cualitativos, como por ejemplo la fuga de ideas, la sintesis. Y como nosotros por escuela no evaluamos el lenguaje por aparte, lo evaluamos dentro del pensamiento, porque digamos que la principal fuente para conocer el contenido del pensamiento es el lenguaje. Entonces allí también debemos registrar si hay afasia. Recuerden que hay afasia sensorial, hay afasia motora o hay afasia mixta, que es sensorio-motor. En el contenido, entonces, perdón un segundo, que tengo una intervención en la momento. Bueno, en cuanto al contenido del pensamiento, entonces, acá está la descripción de las principales alteraciones del contenido del pensamiento. Tenemos los delirios, que es una falsa creencia irracional, que es irreductible por la lógica formal y que no es compartida por la cultura del paciente. Tenemos las obsesiones, que las hemos descrito como una idea intrusiva, es decir, yo no la llamo, pero llega a mi mente, me causa mucho malestar o angustia, reconozco que es irracional y trato de hacer lo posible por sacarla de mi mente. Miren la gran diferencia con el delirio. El delirio, yo estoy convencido de que eso está sucediendo. Así sea absurdo, yo estoy convencido de que bajó la Virgen y me dio un poder, ¿sí? En la obsesión, yo digo, oiga, pero es absurdo que la Virgen haya bajado y me haya dado un poder, esto no puede ser verdad, puedo hacer lo posible por sacarla de mi mente. Esa es la principal diferencia. En el delirio la persona está convencida de que eso es real, y en la obsesión entra una idea que es absurda, pero yo estoy seguro de que eso no puede ser real. Tenemos las fantasías, que son ideas o añoranzas que tenemos, por ejemplo, fantasías sexuales, fantasías de dinero, fantasías de logros, de títulos. Y hay ya una condición de enfermedad con las fantasías que se llama pseudología fantástica, que es, por ejemplo, es normal que uno tenga fantasías amorosas o de quién quiero ser en el futuro. La pseudología fantástica es que yo crea ya esas fantasías y las vuelva un discurso repetitivo, que es lo que comúnmente llamamos la mitomanía. Están las fobias, que es el temor exagerado e irracional a algo que no me puede causar daño. Entonces, el ejemplo más frecuente es, por ejemplo, la aerofobia, el miedo a viajar en avión. Yo sé que el avión, por ejemplo, es el medio de transporte más seguro, pero me da un miedo irracional que el avión se caiga. Y están las preocupaciones, que son ideas simplemente que toman un valor especial porque me generan angustia, vienen de una situación real, pero abarcan más tiempo del que yo, más tiempo y consumen más energía de la que yo quisiera. Finalmente está el pensamiento. Entonces, en la forma del pensamiento tenemos 4 alternativas. Tenemos el pensamiento autista. Esa es una forma de pensamiento en la que simplemente yo construyo significados, simbolismos para mí mismo, porque no me interesa, no desarrollo esa capacidad de desarrollar el lenguaje para comunicarme con otras personas, sino conmigo mismo. Entonces creo significados para mí, utilizo las cosas como yo creo que se deben utilizar, y eso ustedes lo van a ver cuando vean en niños o adultos con enfermedades del espectro autista. Está el pensamiento mágico, que es un pensamiento que además culturalmente es compartido, por ejemplo, en América Latina, y aquí está todo el tema de la superstición. Entonces me juego el chance el día del cumpleaños de Diomedes Díaz, o juego la lotería el día de la Virgen del Carmen. Entonces eso es un pensamiento mágico porque parte de un supuesto de que yo puedo hacer realidad cosas a partir de la magia. Está el pensamiento animista, que es normal en los niños, por ejemplo, la niña que juega con la muñeca y le da vida a la muñeca. Entonces la muñeca se llama Pepita y va a tomar el té con las amigas. Y es patológico cuando en la vida del adulto esto empieza a volverse realidad, y es, por ejemplo, lo que le pasa a los psicóticos, que hablan, por ejemplo, con la pared o que hablan con el árbol. Entonces, es normal en el niño, es anormal en el adulto. Y está el pensamiento concreto, que es el que tienen las personas con retardo mental,
que es un pensamiento primitivo o básico. Y el pensamiento normal, en su forma, lo expresamos como lógico. Seguimos con la sensopercepción. En la sensopercepción también vamos a tener unas alteraciones cuantitativas, es decir, de cantidad, de percepción, y otros que son cualitativos, que son las alteraciones de la sensopercepción. En lo cuantitativo, entonces, vamos a expresar la ausencia total de sensopercepción como agnosia. Por ejemplo, una persona que está en coma, pues en teoría partimos del principio de que no tiene percepción sensorial, porque no responde al dolor, porque no responde a los estímulos olorosos, ni a los estímulos auditivos. Hipopercepción es, por ejemplo, lo que le pasa a una persona cuando ingiere licor y se empieza a adormilar. Entonces tiene disminución en la capacidad de percibir esos estímulos. O hiperpercepción en el caso de las personas que consumen, por ejemplo, estimulantes y tienen una percepción exagerada o muy nítida de los colores, de los sonidos. Y en lo cualitativo, entonces, tenemos 4 alteraciones específicas. Están las ilusiones, los errores de percepción, las alucinaciones y las pseudoalucinaciones. El sensorio es como el examen neurológico que hacemos en el examen mental. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es el estado de conciencia. Trabajamos con los mismos estados de conciencia que se trabaja en neurología. Entonces, el paciente está alerta, es decir, su capacidad de relación e interacción con el medio externo es normal. Está somnoliento cuando hay disminución en la capacidad de alertamiento o de interacción o comunicación con el medio externo. Confusión, cuando los datos que el cerebro de esa persona tiene son confusos y no puede diferenciar la realidad. Está estuporoso cuando está inhibido y no tiene contacto con el medio externo, y está en coma cuando se ha abolido totalmente el contacto con el medio externo. Evaluamos también la orientación y la evaluamos en 3 dimensiones. Si la persona está orientada en tiempo, si está orientada en espacio y finalmente si está orientada en persona. Evaluamos la memoria también tiene unas alteraciones en cantidad, entonces hay hipermnesia, hipomnesia, amnesia o eumnesia, que sería lo normal. Y hay unos trastornos cualitativos de la memoria que son, por ejemplo, las paramnesias, los déjà vu, el jamais vu, la despersonalización y la desrealización. La atención también tiene una dimensión cuantitativa, es decir, en cantidad. Entonces la euprosexia es lo normal, mi capacidad atencional es normal, puedo centrar mi atención por un tiempo definido en determinado estímulo. Hay hipoprosexia, es decir, no soy capaz de mantener la atención sostenida por un tiempo. Y hay hiperprosexia, que es, por ejemplo, estoy centrado únicamente en un foco atencional y me mantengo allí. Entonces les pongo un ejemplo: el paciente que está paranoico, pues va a estar mirando todo el tiempo yo que escribo en la pantalla, entonces está hiperprosexia. Y hay unas alteraciones cualitativas de la atención. Una es la tenacidad, es decir, es que yo tenga una atención muy selectiva hacia un evento específico. Esto le pasa mucho a las personas que han sido víctima de alguna situación de violencia sexual o de abuso. Entonces recuerdan con muchísimos detalles ese evento en particular. Hay preocupación también, o hay distractibilidad, que es cuando no puedo mantener mi foco atencional en un único estímulo y me distraigo fácilmente con otros estímulos. Por ejemplo, estoy en consulta hablando con el médico, le suena el celular y entonces me desconcentro, luego hay una mosca volando y me concentro en la mosca, y eso genera que no me pueda concentrar en una única tarea. En cuanto al juicio de realidad, entonces es de las áreas finales ya del examen mental, en donde esencialmente lo que estamos evaluando es que la capacidad que tiene esa persona de diferenciar lo que está sucediendo dentro de su mundo psicológico de lo que está pasando afuera de su mundo psicológico. Entonces tenemos allí 3 alternativas. Está desviado cuando la persona no tiene posibilidad de diferenciar lo que pasa dentro y fuera de su mente. Les pongo el ejemplo de la persona con psicosis, que está convencida de que la están persiguiendo y le insertaron un chip en su cerebro para rastrear sus movimientos. Pues eso está pasando en su mente, pero como él cree que eso es real, pues él no puede diferenciar lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. Entonces allí está desviado. Puede estar debilitado cuando una persona está atravesando por una situación de depresión y cree que todo en su vida le va a salir mal por lo que le está pasando ahora. ¿Por qué lo ponemos debilitado? Porque allí la persona realmente sí alcanza a diferenciar lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. Pero esa situación de estar deprimido, de estar afligido emocionalmente,
hace que vea su mundo exterior como si tuviera unos lentes oscuros, entonces mira todo como negro, pero alcanza a tener la capacidad de diferenciar qué pasa dentro de lo que pasa afuera, a diferencia del psicótico, que no puede establecer esa diferencia. Y lo reflejamos como comprometido cuando la persona, por ejemplo, tiene demencia tipo Alzheimer y ha perdido la capacidad de orientarse. Entonces, aunque no esté psicótico, puede que la persona diga, sí, estamos en enero de 1948. ¿Eso qué hace? Que aunque él pueda diferenciar lo que pasa dentro y fuera de su mente, esa alteración que él tiene en sus funciones mentales superiores hace que el juicio que él va a hacer de la realidad que lo rodea, pues esté condicionado por un tema, por ejemplo, de tiempo, ¿sí? Que yo juzgue lo que pasa fuera de mi mente convencido de que estamos en el año 48, de que no estamos en Cali, sino estamos en la costa. Entonces, eso afecta mi capacidad de juzgar la realidad y lo vamos a registrar como un juicio de realidad comprometido. Y aquí, finalmente, la introspección, que es la capacidad que tiene la persona de reconocer que tiene una enfermedad, ¿sí? Eso lo llamamos también conciencia de enfermedad, y también es capaz de reconocer el impacto que tiene esa enfermedad sobre sí mismo. Les pongo un ejemplo, la persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo y que tiene alta conciencia de enfermedad le dice a uno, mire doctor, tengo unas ideas que son irracionales, que yo sé que son absurdas, y esto está consumiendo mucho tiempo de mi universidad y voy a perder el semestre. Eso, por ejemplo, es que la persona tiene introspección. ¿Cuándo no tiene introspección? Cuando la persona no reconoce que tiene un problema y simplemente se lo adjudica a factores externos. Y la prospección es la forma como medimos esa visión que tiene el paciente a futuro. Entonces, es normal cuando el paciente, por ejemplo, que ha estado hospitalizado por depresión, uno le pregunta, bueno, ¿qué piensa hacer ahora que salga? No, mire, voy a tomarlo con más calma, de pronto sí voy a postergar la decisión de iniciar determinada especialización porque me quiero centrar en mi salud y voy a empezar a trabajar gradualmente. Eso, por ejemplo, es una prospección adecuada. ¿Cuándo no sería adecuada la prospección? Cuando el paciente le dice a uno, oiga, no, voy a salir porque recibí un mensaje telepático de Donald Trump de que compre el Banco de la República, entonces voy a salir mañana a hacer ese negocio. Entonces uno allí, a través de la prospección, se da cuenta que la persona sigue psicótica. Bueno, chicos, hasta ahí, inquietudes, preguntas. ¿Todo claro? Sí, doctor, muy claro. Bueno, voy entonces a enviarles la presentación con la representante del grupo. Les voy a enviar el archivo que les presenté. Allí hay creo que 3 punticos para elaborar un taller. Ese taller simplemente lo desarrollan, le ponen su nombre en un archivito de Word, nombre, código, y me lo envían a este correo electrónico que les mando aquí a través del chat de la reunión. Profe, es lo que está ahí como en cada hoja en rojo. Esto es lo que dice para nuestro taller. Es uno que revisen en el taller que tienen que aclarar, consultan a través de internet o en la biblioteca cualquier libro de psiquiatría y allí complementan eso. Es un taller muy corto, tienen 2 semanas de plazo para enviarlo, ahí les envié la dirección, igual ya se la voy a enviar a la representante, ¿vale? Doctor, qué pena, falta una presentación que usted no ha compartido. ¿Cuál? La de la clase pasada, ¿fue? Sí, yo ya no se la envié. Solo lo del psicodesarrollo según Freud. Falta el mecanismo de defensa. No, esa clase no es mía. Yo no soy el que te dio esa usted es clase. David Martínez. Sí, 18. Bueno, doctor, muchas gracias. Vale, espérame, no se vayan a salir hasta que yo garantice que sí ya llegó. Un segundito. A ver, le mandamos a Camila esto. Bueno, ahí va la presentación. Camila, confírmame si ya te llegó la presentación, por favor. Sí, profe. Listo, entonces porfa se la haces llegar a todos y en 2 semanitas me mandan eso al correo. Ven, te escribo mi correo de todas maneras por si cualquier cosa acá. ¿Te vas a tomar una? Listo, Camila, ahí te envié la dirección de mi correo, ¿vale? Sí, profe, dale. Listo. Bueno, buena tarde para todos.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.